Hola, buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Impacto BTV Estelar, iniciando semana ya hoy lunes 15 de febrero. Gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar, Ruth. Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Sefer. Igualmente, estamos ya iniciando una nueva semana, mitad del mes de febrero, y aquí estamos siempre atentos con la agenda informativa. Vamos cuenta regresiva para las elecciones. Definitivamente, lo que se espera. Bueno, yo creo que las expectativas están, ¿verdad? Ojalá que pase lo mejor. Bueno, comenzamos precisamente, como usted ya lo sabe, con una oración. Le pedimos a que en este momento pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y entregarle su vida, la de su familia y todas sus necesidades a nuestro Señor Jesús, que en medio de esta crisis sabemos que es el único que nos puede dar la fortaleza que necesitamos para poder salir adelante. Porque hay dolor, porque hay indignación, porque hay en este momento, Señor, sufrimiento. Por eso ponemos todos esos sentimientos en tus pies, para que seas tú, Señor, quien nos purifique, para que seas tú, Señor, quien nos convierta en amor. Estamos pasando momentos difíciles. A diario escuchamos, Señor Jesús, la muerte de un hondureño, de millones de personas en el mundo que día con día pierden la batalla contra el coronavirus y otras enfermedades. Mira nuestro corazón, Señor. Mira que estamos desesperados, angustiados y necesitamos confiar en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo suplicamos. Apiádate de la humanidad que hoy más que nunca, Señor, ha entendido que el amor tiene que ser lo primero. Perdona nuestros pecados y nuestras culpas y danos la oportunidad, Señor, de encontrarte. Porque tú mismo lo dijiste, eres el camino, la verdad y la vida. Y queremos llegar hacia el Padre por ti. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus santas y benditas manos para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Dolor e indignación provoca la muerte del joven Yasser Cuellar, de apenas 27 años, practicante de la carrera de medicina, quien perdió precisamente la batalla contra la COVID-19. El joven de apenas 27 años, Yasser Cuellar, quien realizaba su práctica profesional como médico en servicio social, perdió la vida la madrugada de hoy a causa de los síntomas provocados por el COVID-19. Situación que deja un gran vacío en la familia de este galeno, que hoy terminaba sus obligaciones académicas para luego convertirse en un servidor de los más necesitados en esta pandemia. Le negaron el cupo porque él no tenía un carnet, porque no estaba afiliado. Eso no puede ser. Mi hijo dio la vida por un montón de ciudadanos que él atendió en riesgo. Él estaba haciendo su servicio social. Y lo que más me duele, y por eso se lo digo a este gobierno, es que mi hijo, siendo médico, no le dieron el apoyo que necesitaba como tal. Cuando él se enfermó, les voy a contar que estuve llamando a 911 desde las 8 de la noche. Ahí tengo todas las llamadas. Y solo me decían, ya va a llegar la ambulancia, ya va a llegar. Se llegaron las 3:40 y nunca llegó la ambulancia. Por otra parte, representantes del Colegio Médico dicen que el caso de Yasser fue observado muy de cerca por las autoridades de esta institución y envían un claro mensaje a las autoridades de salud que deben proteger a estos jóvenes, ya que son parte importante en los diferentes centros asistenciales donde brindan su servicio casi de manera gratuita. El Colegio Médico hace los requerimientos correspondientes en el Hospital Leonardo Martínez, es trasladado y posteriormente se le busca cupo en la unidad de cuidado intensivo del Catarino Rivas. El Colegio Médico siempre estuvo pendiente, fue el que tramitó los cupos, tenemos las pruebas contundentes, tramitó la ambulancia para trasladarlo de Leonardo al Catarino y siempre Yasser estuvo en constante vigilancia del Colegio Médico. No es cierto que el colegio no hizo nada, a nosotros más bien no nos es facultad proteger a los colegas, debe ser el Estado de Honduras. El cuerpo del galeno fue entregado por parte de las autoridades forenses para luego ser sepultado en un cementerio de la capital industrial del país. Yasser Cuellar es el médico más joven en fallecer por COVID-19 y se suma a la larga lista de profesionales de la salud que hasta la fecha enlutan al gremio que sigue batallando contra los efectos de la pandemia. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. El fallecimiento de este estudiante de medicina es responsabilidad de la Secretaría de Salud y de la universidad.
ya que son estudiantes y ahora no pueden venir a pretender desentenderse de su responsabilidad como entidades que reciben servicio de estos jóvenes médicos, aseguran miembros del Colegio Médico de Honduras. Tiene una responsabilidad directa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Ministerio de Salud. Este muchacho estaba en servicio social, era responsabilidad de la universidad y del Ministerio de Salud. Son personas que tienen prácticamente un salario mínimo, que están trabajando duramente como médicos generales y les dan salario mínimo prácticamente y no tienen ningún tipo de cobertura. Ya el Colegio Médico ya metió un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra el Estado por todo lo de las medidas de bioseguridad que han sido insuficientes y de mala calidad. Eso lo hicimos más o menos al inicio de la pandemia y como siempre pues el retardo en lo que es en la justicia, ¿verdad? No nos han respondido. Procuramos que cualquier colega, ya sea que esté servicio social, internado, médico general, especialista, que esté colegiado o no, que esté al día o no, nosotros vemos siempre cómo nos movemos. Y fue bien difícil la situación de este muchacho. Un fin de semana mortal a consecuencia del COVID-19 reportan los principales hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Escuche bien usted, con un total de 60 muertes confirmadas, cifras escalofriantes en esta nueva ola de contagios que deben preocupar a la población y a las autoridades. Un fin de semana mortal a consecuencia de COVID-19 reportan los principales hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con un total de 60 muertes confirmadas, cifras escalofriantes en esta nueva ola de contagios que deben preocupar a la población. El Hospital Escuela reportó 15 fallecidos por el nuevo coronavirus. El Hospital Cardiopulmonar El Tórax, 8. El Hospital General San Felipe, 5. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa, 4. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, 12. El Hospital Leonardo Martínez, 10. El Hospital Mario Catarino Rivas, también en la zona norte, 6, para hacer un total de 60 en cifras oficiales. Pero según expertos, con el subregistro, esta cifra podría ser el doble o hasta el triple de muertes por COVID-19. Mientras la ocupación hospitalaria sobrepasa el 70% y las salas de cuidados intensivos permanecen colapsadas, incrementando el riesgo de muerte por la falta de cupos para quienes se contagien y presenten síntomas graves, debido a que el frágil sistema de salud agoniza por el nuevo coronavirus. Con imágenes de Carlos Zelaya, Merari Borjas, Impacto, BTV. Y las autoridades de salud se reunieron con representantes del sector trabajador para definir el accionar del proceso de inmunización en este gremio, donde mencionaron que para el mes de marzo llegarían las primeras vacunas de AstraZeneca. Luego de varias horas de discusión, las autoridades de salud y gremio obrero de esta entidad definieron los procesos de vacunación para más de 80,000 trabajadores del sector público y privado a nivel nacional. La Secretaría de Salud y el Gobierno de la República ha sido notificado de la precalificación de la vacuna AstraZeneca, que va a ser la primera que va a estar llegando al país. Con esta noticia nos acercamos más rápido a la pronta llegada de la vacuna a Honduras. Y hoy queremos confirmar de nuevo y reiterar que la prioridad de la Secretaría de Salud son todos los trabajadores de la salud que trabajan en la administración pública y la administración privada. En este sentido, se mencionó que las vacunas de AstraZeneca no tienen el nivel de protección que otras vacunas, pero se utilizarán dosis menos espaciadas para lograr la inmunidad superior al estándar. Independiente que sea 50%, 60%, 70%, 95%, nos va a asegurar la protección de los vacunados. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, la eficacia es de 61.09%, pero a mayor especiamiento entre la primera y la segunda dosis se logra una mayor eficacia. En el caso de nuestro país, la norma será 2 dosis, la primera al primer contacto y la segunda 2 meses después de la primera. Las autoridades de salud no definieron cuáles fueron los motivos del retraso de estas vacunas, pero sí afirmaron que a más tardar, en marzo, estos fármacos estarían en el país. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda.
Dirigentes obreros denuncian que no tienen una fecha exacta sobre la inoculación contra la COVID-19. Nuestro compañero César Uceda está en vivo a esta hora con el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, el licenciado Josué Orellana, pues para tener sus impresiones en torno a este tema. César, con usted, buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos acompaña Josué Orellana, presidente de la ANEA, ya luego de este proceso de socialización que se llevó a cabo en horas de la tarde con la Secretaría de Salud y diferentes dirigentes del gremio de la salud. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo llegaría esta vacuna? Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado. Mire, nosotros la misma pregunta le hicimos a la señora Piedad Huerta de la Organización Mundial de la Salud, porque se había asegurado que en esta segunda quincena del mes de febrero llegaba la vacuna, y nosotros el tema de la vacuna lo estamos esperando con muchas ansias, porque estamos hablando de inmunizar a los trabajadores que están en primera línea y de poder tratar de cuidarle su salud y salvaguardarle su vida. Pero no hubo una respuesta de parte de ella. En ese sentido se comprometieron a hoy mismo mandar un comunicado donde van a manifestar la fecha exacta que llega la vacuna al país. Nosotros, como trabajadores de salud, nos urge que se estime el envío de esta vacuna AstraZeneca lo más pronto posible. Si bien es cierto, la protección de la vacuna es de un 61.09%, con la aplicación de las 2 dosis supera el 70%. Miren, es importante decir que la aplicación de esta vacuna impide que un trabajador, si le da COVID-19, llegue a un estado de hospitalización y peor aún a cuidados intensivos. Significa que por eso nosotros como trabajadores de salud estamos tan ansiosos de que esta vacuna llegue al país para poder inmunizar a los trabajadores. Pero es lo importante, el tema de los insumos de bioseguridad, que también se le preguntó a la ministra sobre esta situación, viendo que tanto miembro del gremio de enfermería, gremio de doctor, ha fallecido hasta el momento. Sí, mire, el tema del equipo de bioseguridad sigue siendo un tema pendiente de algunos directores en algunos hospitales del país. Nosotros nos trasladamos a la Secretaría de Salud toda la semana a constatar el envío del equipo a las distintas gerencias administrativas, y podemos ver en algunas ocasiones que aparece el envío a distintos hospitales del país, y le decimos a nuestra gente que vaya como veedor al proceso para ver si le dan todo el equipo de protección personal, y siempre le están dando 4 mascarillas para un mes. Entonces yo creo que este es el tema y la asignación pendiente que tiene la Secretaría de Salud con los trabajadores. Así que es importante que puedan, por el amor de Dios, proteger a los trabajadores, porque también no solo es el tema de la vacuna, es el tema del equipo de protección personal, y aunado a esto, la responsabilidad de la población para que todos hagamos la parte que nos corresponde y poder librar esta dura batalla que tenemos nosotros contra el COVID-19. Al final estamos siendo los que nos estamos llevando la peor parte en este momento. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al presidente de la ANEA, José Orellana, en donde ha mencionado que hasta el momento no se les ha dado la fecha exacta cuando llegarían estas famosas vacunas de AstraZeneca al país. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Buenas noches, César. Y los periodistas independientes también hacen un llamado a las autoridades de salud para que ellos sean tomados en cuenta como un personal de primera línea para recibir la vacuna en contra del COVID-19. Los periodistas independientes aseguran que se sienten abandonados por el Colegio de Periodistas. Es por ello que le solicitan a las autoridades de salud también incluirlos a ellos como personal de primera línea para recibir la vacuna contra la COVID-19 una vez que ésta llegue al país. Claro, nosotros pasamos tocando puertas, ¿verdad? Pero como nos mira prensa independiente no nos toman en cuenta, y esa es la tristeza y es lo que nos hemos ganado, porque el mismo Colegio de Periodistas no ha puesto respeto hacia nosotros, ¿verdad? O la asociación así no... Bueno, nos miran como cualquier otra gente así, ¿verdad? No es que estamos desmeritando a la demás gente. Los periodistas independientes aseguran que los trabajadores de los medios de comunicación son de primera línea, por lo que la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 debe ser pareja. Tiene que ser pareja. Aquí nadie en prensa independiente, prensa que trabaje con oficinas estatales o que trabaje en medios grandes, pequeños, no sé. Tiene que ser en general. El que es periodista tiene que ser vacunado. No debe haber entonces... No tiene que haber menosprecio y todo, solo porque es la prensa independiente. No, nada. Yo soy prensa independiente, tengo mi programa, es un canal de televisión. El presidente de la Asociación de Prensa de Honduras asegura que le hará la formal petición a la representante de la OPS para que los periodistas también sean vacunados con las primeras dosis que lleguen al país. Públicamente le hemos dicho eso y lo vamos a formalizar a través de una comunicación formal
a la señora Piedad Huerta, y si hay problemas, incluso de que no tienen espacio para decir que los periodistas poder aplicar la vacuna, nosotros estamos ofreciendo humildemente nuestra sede, si las condiciones sanitarias así lo cumplen, para que la sede de la Asociación de Prensa Hondureña, APH, ubicada en el barrio Guanacaste, sirva de esa sede para aplicar las vacunas. El titular de la APH pone a disposición de las autoridades de salud la sede de este gremio para que allí puedan ser vacunados los periodistas, comunicadores sociales y los trabajadores de los medios de comunicación. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades del triaje ubicado en las instalaciones de Expocentro en San Pedro Sula consideran inhumano el trato que han recibido por parte de los empresarios que rentan este espacio, ya que el fin de semana intentaron desalojar al personal de salud e incluso a pacientes que recibían atención médica en ese momento. No nos estamos oponiendo en ningún momento al desalojo. Ya creo que, desconocemos si ya se les ha informado a las cámaras de comercio de que en algún momento se va a trasladar el triaje. Nosotros seguimos esperando órdenes de nuestras autoridades superiores de cómo va a ser este traslado y en qué fechas y cómo va a ser el proceso. Obviamente esperando no tener pacientes en el área de estabilización para poder realizar esta acción, ni tampoco a las 10:30 de la noche. No son 2 o 3 días lo que hay que movilizar, creo que hasta cualquier persona que se ha trasladado de casa se le toma 2 o 3 días hacer dicho movimiento y esperamos de que, no sé si ellos no estaban informados de que había pacientes, pero creo que no son las formas más correctas, como les digo, a las 10 de la noche hacer un desalojo o solicitarlo. Creo que es muy imprudente, muy inhumano, y sabiendo que aquí se atienden pacientes en un estado delicado. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, es importante resaltar el trabajo arduo que realiza la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer. Hacemos para ello un contacto en directo con nuestra compañera Kenia Chinchilla. Gracias, compañeros en estudios principales y a nuestros televidentes de Impacto BTV. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y es por eso que estoy acompañada con Ela Orellana. Ella es la representante de la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer en esta zona del país, que nos habla más al respecto. ¿Cómo celebraron este día, Ela? Buenas noches. Buenas noches. Este día estuvo lleno de muchos acontecimientos, y principalmente porque es la fecha en que conmemoramos lo que es la lucha contra el cáncer infantil. Es de suma importancia y precisamente en esta fecha más que nunca se requiere de que la población pueda darse cuenta precisamente de los 12 síntomas del cáncer infantil, porque poder detectar 2 de ellos o más es un propósito general de nuestra organización, porque el poder detectar en su momento oportuno nos da la posibilidad de poder salvar la vida de estos pacientes. Son más de 6.500 niños a nivel nacional que la Fundación asiste, proveyéndoles de los medicamentos oncológicos y de los medicamentos base, de la asistencia psicológica, de trabajo social, educativa, para que estos niños y sus familias puedan salir adelante. Muchas gracias, Ela Orellana, la representante de la Fundación del Niño con Cáncer aquí de la zona norte del país. Con este contacto yo retorno a los estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Kenia, buenas noches. Y vea usted qué importante donativo realizó precisamente Tigo la noche de que se conmemoró precisamente la Teletón, y es que Tigo comprometido con el desarrollo de las comunidades en las que opera y contribuye a mejorar la calidad de vida de los hondureños con discapacidad. Nuevamente dijo presente a Teletón con un importante donativo de 500,000 lempiras, considerando el impacto de la pandemia y reconociendo la necesidad de Teletón de brindar servicios médicos y terapéuticos de manera remota a sus pacientes. El aporte será destinado a consolidar los programas de rehabilitación virtual y fortalecer la plataforma de telemedicina. Gracias a estos programas, los pacientes que asisten a las instalaciones de Teletón tendrán la posibilidad de recibir sus citas médicas y atenciones terapéuticas sin moverse de su casa, con ayuda de la tecnología a través de los programas de teleconsulta y teleasistencia.
7:10 p.m. Y el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada pide a los miembros del Consejo Nacional Electoral tener listo un protocolo de bioseguridad para las elecciones internas y así evitar más contagios provocados por la pandemia. Ya solo faltan 27 días para que se lleven a cabo las elecciones internas. El presidente de los empresarios les pide a los consejeros electorales tener listo un protocolo de bioseguridad para que los hondureños que acudan a las urnas no se contagien de la COVID-19. Además, en esta época de pandemia, es fundamental que el Consejo Nacional Electoral de manera inmediata establezca los protocolos de bioseguridad para las elecciones primarias y secundarias, a fin de que los ciudadanos puedan ir a votar con toda la seguridad, en un ambiente de libertad y, lo más importante, a fin de evitar el contagio del COVID-19. El director del Instituto Holandés para la Democracia, organismo que asesora al Consejo Nacional Electoral, asegura que ya está listo el protocolo de bioseguridad que se implementará en los centros de votación. Ya se ha logrado poner en funcionamiento un protocolo que incluye la compra de kits de seguridad y bioseguridad para los ciudadanos, que incluye mascarillas, gel, toallas desinfectantes y todo lo necesario para poder garantizar la participación de las personas en el centro de votación, pero también la bioseguridad, por lo cual el mecanismo ya está decidido, ya se está en etapa de socialización con los diferentes custodios que serán los responsables de garantizar la aplicación de la bioseguridad en los diferentes centros de votación. El presidente del COED manifestó que es necesario crear las condiciones que le generen la confianza a los hondureños que no contraerán la COVID-19 cuando lleguen a las urnas. En cámaras, Isa Calcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Romper un esquema predeterminado en libre e ir a un proceso electoral viciado son los obstáculos que la oposición debe romper. Así lo afirmaron este día los invitados en el diálogo de Hola Honduras. Como un proceso electoral viciado son catalogadas las próximas elecciones primarias por el precandidato a la presidencia de la República, Nelson Ávila, esto tras su participación este día en el diálogo de Hola Honduras. Y es en ese contexto que nos enfrentamos nosotros a un proceso electoral viciado. Proceso electoral viciado porque no se hicieron las reformas electorales que necesita la nación. Como Nelson Ávila, como 25 de julio le adelanto, en el 2014 nosotros hicimos una propuesta de 33 reformas electorales. Entre ellas, le puedo decir si tengo tiempo. Uno, la segunda vuelta es fundamental. Es necesario que el presidente sea el producto de la mayoría más uno, ¿verdad? Si no hay ingobernabilidad. Asimismo, el precandidato presidencial Wilfredo Méndez sostuvo que a lo interno de Libertad y Refundación se debe romper con un esquema que lleva más de una década. Mire, don Jorge, esa pregunta es muy importante porque tiene que ver con la conciencia política. Por lo general nosotros decimos que nuestra militancia es una militancia formada políticamente, que tiene criterio propio, que el pensamiento crítico es una constancia. Si fuese así, entonces no se debería dejar de llevar por un caudillo determinado o por un liderazgo determinado, sino que debería de ver el espectro que tiene el movimiento social y popular para poder determinar cuál podría ser el mejor candidato. Supuestamente ese debería ser como el parámetro, claro, porque nosotros decimos mucho eso. Para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Y opiniones encontradas ha generado entre representantes de diferentes sectores las declaraciones del ex asesor del presidente Obama, Dan Restrepo, quien aseguró que ningún precandidato o candidato a la presidencia de Honduras debería, escuche bien usted, ingresar a la Casa Blanca. El estratega demócrata Dan Restrepo manifestó que nunca dejaría pisar la oficina oval para reunirse con el presidente Joe Biden, a los precandidatos a la presidencia de Honduras, aún siendo electos democráticamente como presidentes. El ex canciller Milton Puerto asegura que hay que ponerle mucho cuidado a lo dicho por el ex asesor de Barack Obama. Por supuesto que el señor Restrepo es una figura, trascendental en la política estadounidense y particularmente en el Partido Demócrata. Actualmente no ocupa ningún cargo en la administración Biden, pero eso no significa que su opinión no tenga mucho peso en Estados Unidos. Creo que sí lo tiene. El economista Claudio Salgado asegura que lo manifestado por Restrepo es una opinión particular de él,
y que no es vinculante en la toma de decisiones del presidente Biden. No, para mí no es vinculante, es una opinión como cualquiera. Pues podrá haber tenido altos cargos el señor Restrepo, pero yo ya le dije de que cuando él sí realmente fue asesor de Obama, no dijo nada sobre Honduras. Hasta ahora lo está diciendo. Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que esas declaraciones deben de poner en alerta a los actuales precandidatos a la presidencia del país. Esas valoraciones las debería hacer cada uno de los candidatos que están corriendo para la presidencia de la República en las elecciones internas y de aquellos candidatos que, aunque no están en las internas, deberían de participar en el mes de noviembre. Esa valoración fue hecha para los candidatos. Es necesario que el nuevo presidente de Honduras restablezca el Estado de Derecho en el país para poder trabajar de manera bilateral con los Estados Unidos, aseguran los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña. En cámaras, Isa Calcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y Janet Flores nos acompaña esta noche en el estudio para mostrarnos una nueva historia. En esta ocasión se trata de Carlos Duarte, un joven que a través de Churritos Delivery realiza un gran gesto de amor. ¿De qué se trata, Janet? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Rod, muchas gracias. En efecto, Carlos Duarte, tras quedar sin sus empleos durante la pandemia, decidió emprender y hacer entregas en su motocicleta. Pero lo más bonito de todo esto es que con sus ganancias y donaciones alimenta a cada perro o gato abandonado y hambriento que encuentra en la calle. Conozcámoslo. Sale de su casa, toma sus cosas y arranca su motocicleta para recorrer las calles de Tegucigalpa y repartir los pedidos hechos a través de Chuchitos Delivery. Decidí pues una manera de generar ingresos por toda la pandemia que actualmente estamos sufriendo. Ante la pandemia, Carlos Duarte contaba con 3 empleos, como maestro de educación física y entrenador personal. Pero tras la crisis se quedó sin esos ingresos y fue entonces donde decidió emprender para seguir sobreviviendo. Bueno, la idea principal surgió porque pues a raíz de que había pues perdido mis empleos, mis ingresos bajaron bastante, entonces yo estaba pensando, durante un tiempo yo tenía una moto, entonces la moto estaba ahí prácticamente sin hacer nada, entonces yo pensando, decidí pues implementar esto del delivery y de las entregas, ya que se hizo famoso en la pandemia. Lo más bonito de este emprendimiento es que hay una noble labor: alimentar a los perritos y gatos de la calle a través de donaciones y sus ganancias. Que sí, siento pues una gran alegría a poder darle un poquito de alimento a los perritos de la calle. Sabemos que ellos sufren bastante. Lo hago por mi cuenta, pero sí, no puedo mentir que me han donado un par de veces concentrado y con eso también he podido hacer unas cuantas donaciones a personas que lo necesitan. Y para mí pues me llena el corazón, independientemente que yo sé que no voy a tener la capacidad de cambiar el mundo y cambiar el mundo para todos los animalitos, pero por lo menos le voy a cambiar el día a uno de estos angelitos. La labor de Carlos es impresionante, pues se despoja de lo poco que pueda lograr para poder dar amor y alimentar a los caninos y felinos hambrientos. Bueno, me parece un buen acto de su parte y ahí demuestra su gran corazón hacia los animalitos, cosa que no se da en todas las personas. Es mi cliente favorito porque él no me deja todos los días de venir a comprar. Él es un buen cliente. Carlos necesita la ayuda de sus clientes para seguir realizando este bonito gesto que refleja lo que hay en su corazón. Creo que una de las cosas cuando uno comienza un proyecto o cualquier actividad, el hecho de ayudar a terceros sin esperar nada a cambio, creo que hay una recompensa de Dios y eso es lo que me llena de alegría. Chuchitos Delivery es más que una fuente de trabajo para Carlos. Es una forma de demostrar el gran amor que siente por los perros y todos los animales en condición de calle. Sin embargo, no pierde las esperanzas de recuperar nuevamente sus empleos y seguir generando más recursos para realizar esa noble labor. Bueno, son los pequeños gestos que hacen que el mundo sea diferente. Que llena de vida, por supuesto. Totalmente. No va a tener recompensa monetaria por parte de los caninos y felinos, pero estamos seguros que le llena el corazón, eso es lo más bonito. Definitivamente que sí. Bueno, cumplimos en este momento con una nueva pausa, nos quedamos comentando sobre este tema a través del Facebook. Honduras se levanta. Aquí para decirles que comenzamos en la ciudad capital
y en 15 otras ciudades un proyecto piloto que se llama Honduras se levanta. Queremos empezar a pavimentar cuadras y cuadras y cuadras solo aquí en este primer tramo en el DC. Así se expresó el presidente Juan Orlando Hernández al entregar Capital Semilla, beneficios sociales y obras de infraestructura bajo el programa Honduras se levanta a los habitantes de la colonia Mary Flake de Comayagüela. Los beneficiados son unos 2.810 capitalinos. En el DC vamos a construir en este primer tramo 100 calles de este tipo, porque eso le da salud a la gente, eso le da plusvalía a sus propiedades, es decir, va a valer más sus casas. Pero por otro lado también queremos hacer una inversión que permita apoyar los negocios que ya existen en la zona. Asimismo, el mandatario dijo que a los que lo critican por apoyar a los más necesitados, aquí está el dinero del pueblo hondureño. Para decirles que aquí está el dinero del pueblo hondureño, atendiendo a los más necesitados de la Mary Flake. O a los productores, que bien lo dijo usted, han estado abandonados. Pero ahora es el año en que vamos a hacer levantar el país y vamos a transformar el agro. Además, expresa el gobernante que sueña con un año recuperando la economía a pesar de los golpes que ha dejado en el país la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA. Sueño con que este año va a ser el año de recuperar la economía y para eso, mis hermanos, tenemos que cuidarnos de esta pandemia. Por favor, ayúdennos. Cuidándose ustedes, cuidan a los demás. Este miércoles, la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunirá para analizar la propuesta del ajuste al salario mínimo que presentó la dirigencia obrera y de esta manera presentar su contrapropuesta el día viernes. El día viernes se recibió una propuesta por parte del sector trabajador. El equipo técnico está trabajando en la propuesta recibida. El día miércoles en la sesión de Junta Directiva, la Junta Directiva conocerá este planteamiento de los trabajadores y vamos a preparar una respuesta, pero será escuchando primero a la Junta Directiva el día miércoles para llevarla el día viernes a la mesa de revisión del salario mínimo en la comisión tripartita. En este momento, pues, hay una propuesta hecha por los trabajadores y nosotros vamos a dar una respuesta tal como se le ha planteado a los trabajadores y al gobierno de que lo llevaríamos el día viernes. Y precisamente en este tema, mañana en el diálogo de Hola Honduras con el licenciado Jorge Zelaya tendremos la participación del señor José Luis Baquedano junto al señor Daniel Fortín de la empresa privada, precisamente para hablar sobre este tema del salario mínimo. Mientras tanto, la negociación de esta ley pues aún continúa en la mesa de discusión, por lo que no se puede hablar de cifras ni mucho menos de fechas para este incremento salarial. En este sentido, el secretario del Trabajo menciona que se debe analizar algunas cifras para estimular a las empresas, evitar despidos y cierres, así como también una negociación sobre la retroactividad. Nos parece que estamos en una etapa muy preliminar, que dar una cifra pudiese levantar algunas expectativas, dado que estos números fácilmente pueden cambiar en el próximo viernes. Pero debo de reconocer que estamos en una situación atípica. La situación de la emergencia del país nos ha de alguna manera limitado esto, pero la verdad de las cosas es que hay una buena voluntad de parte de los líderes del sector privado, los líderes del sector trabajador, para poder continuar. ¿Qué es lo que va a suceder después? Con el desarrollo de estas negociaciones va de alguna manera a dar la pauta de cuál sería el tiempo, ¿verdad?, en cuando esto se va a realizar. Exactamente. Ahora, con el tema de la retroactividad, también el marco de la ley ya lo establece, ¿verdad?, cuál debería de ser, pero también no debo de negar que el tema de la retroactividad también pasa por el punto de negociación a lo interno de la comisión negociadora. Miembros del Consejo Nacional Anticorrupción presentaron este día un informe sobre la medición de la eficiencia y la transparencia en Centroamérica relacionada al manejo de la pandemia, resaltando que Honduras es el país centroamericano que más ha invertido en la pandemia solo después de Panamá, pero los resultados denotan todo lo contrario.
Y autoridades del sindicato del Instituto Nacional Agrario denuncian que las autoridades de dicha institución no les hacen efectivo el reajuste salarial, el cual ya está acordado para los empleados de diferentes seccionales a nivel nacional. De igual manera que existe más de 60 personas en edad de jubilación y no se les ha otorgado la misma. En vista, ¿verdad?, del incumplimiento a varios derechos, ¿verdad?, pactados en la contratación colectiva. Uno de ellos es el reajuste salarial, por el cual estuvimos, ¿verdad?, incluso exponiendo compañeros a hacer manifestaciones frente a Finanzas el año pasado, donde se logró, ¿verdad?, autorizaran ese reajuste, pero ahora tenemos otro problema, que el INA ya terminó, ¿verdad?, el 2020 y no nos ha hecho ese reajuste salarial que ya debió haberlo hecho efectivo. También tenemos, ¿verdad?, un aproximado de 65 compañeros en edad de jubilación que ya deberían, ¿verdad?, ser cesanteados, incluso tenemos algunos hasta con enfermedades en estados críticos, y que el INA debe de buscar, ¿verdad?, los que dirigen el INA deben de buscar una forma de cómo cesantear a estos compañeros. Especialistas en temas migratorios reaccionaron ante las últimas disposiciones de la administración de Joe Biden en referencia al otorgamiento del proceso para el ingreso de personas solicitantes de asilo político que se encuentran esperando desde hace varios meses en México. Cabe destacar que irán ingresando al país del norte bajo un programa de asilo en grupos pequeños, esto debido al temporal que afecta a Estados Unidos. Relacionado con la entrada de los peticionarios de asilo político que están desde el 2018 en el territorio mexicano. Estos van a ingresar por poquitos a partir del día 17, pero ya desde el día de hoy ya están siendo evacuados de frontera sur por grupos muy pequeños porque hay un temporal muy fuerte allá. Están aumentando las víctimas de torturas, las víctimas de extorsión, las víctimas de violación a derechos humanos. Entonces, las autoridades estadounidenses ya han dicho que van a habilitar los puntos de la Garita del Chaparral, Tijuana, el lado de McAllen, por ejemplo, para que por esos lados entren de 100 en 100, que se presume que van a ser 300 al día los que puedan ingresar. La educación virtual, una difícil realidad que enfrentan los docentes y estudiantes de los centros educativos a nivel nacional en medio de una pandemia que ha golpeado fuertemente al país. Sin embargo, se preparan para un año educativo completamente atípico. En este mes de febrero iniciaron las clases virtuales en el sistema privado y en marzo iniciarán los centros públicos. ¿Qué significa esta nueva modalidad? Este es el caso del Instituto Técnico José Castro López de Cofradía Cortés, que se prepara para un año de clases virtuales con muchas dificultades. Se nos hizo bien difícil, honestamente, porque había que preparar las clases amigables de manera que el muchacho pudiera entender. Al final nos preocupamos cuando vimos que solo el 50% nos respondió. Buscamos todo lo que el padre pudiera hacer ahí en su casa. Nos hacían pequeños videos, nos hacían fotografías, algunos nos llamaban y algunos profesores pues también fuimos a buscarlos a sus casas. El reto más grande es en la manera en que llegamos a los estudiantes, porque ya que en casa no se encuentran con los mismos medios que nosotros podríamos tener, como una computadora portátil, el acceso a lo que es internet a través de un móvil. Eso es en inicio un obstáculo que nosotros hemos encontrado. La modalidad virtual es nueva y ha provocado la deserción educativa en muchas partes del país. Según el COPEN, la matrícula escolar ha disminuido en un 40%, pero ¿a qué podría deberse la desmotivación o qué circunstancias están afectando a los estudiantes? Es muy difícil. La verdad, estar en la casa y no tener con quién hablar. Ya en el colegio nosotros hablamos con los compañeros y todo eso, ¿verdad? Y igual con los maestros. Y la verdad que sí me hace bastante falta venir al colegio.
Efectivamente, el impacto que están viviendo nuestros jóvenes y adolescentes con la educación virtual a manera emocional es bastante grande. Primeramente, por este contacto humano como seres biopsicosociales que somos, el contacto humano es muy importante y muy vital. Entonces, el hecho de todas esas dinámicas sociales que nosotros aprendemos en el aula de clase o en los recesos de nuestras clases, actualmente no la están viviendo nuestros niños, lo cual viene a afectar anímicamente, y no solo anímicamente, sino que conductualmente también, porque, por ejemplo, el tema del compañerismo, el tema de la tolerancia que se aprende muchas veces en el aula de clases, lo estamos evitando en estos momentos de confinamiento para ellos. Mantener a los estudiantes en clases virtuales es una tarea difícil y sumado a las demás dificultades que estamos enfrentando como país. Lo cierto es que el año educativo nos enseña la importancia de transformar la educación y desarrollar hondureños profesionales para un mejor país. Para Impacto PTV, informó Kenia Chinchilla. 14 minutos nos separan de las 8 de la noche. Hacemos nuestra última pausa comercial, Ruth. Enseguida volvemos.